Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda el tutor Diego Mamani Vega. Bienvenidos al taller de Física 1, a nuestro primer taller. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La Josbeth, buenas tardes. Fabricio, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer taller. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes, Jessica. Bueno, el principal objetivo del taller es poder apoyar a los estudiantes, ¿no? En este caso, en el curso de Física 1, básicamente vamos a resolver una serie de ejercicios. Yo les he compartido a través del correo un archivo PDF con los ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Si lo han revisado, vamos a resolver problemas relacionados a la cinemática, ¿no? De movimientos relacionados al MRV, ¿no? Al movimiento rectilíneo uniformemente variado, al movimiento vertical de caída libre, que es un caso especial, particular del MRV, y vamos a ver también el movimiento parabólico, ¿no? Que es un movimiento compuesto. Vamos a resolver 6 ejercicios. Cualquier duda, cualquier comentario, o tal vez una observación, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Espero que se sientan con la confianza de preguntar y voy a estar gustoso de poder apoyarlos. La participación lo pueden hacer a través del chat o activando su micrófono si lo desean. Antes de comenzar, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Antes. Sí, todo correcto. A ver, un ratito antes de comenzar por acá. Un ratito, por favor. A ver, acá. Quiero verificar algo. Es Teresa. Ahorita comenzamos. Bien, muy bien, todo claro, muy bien. La grabación, ahí está, me preguntan, profe, la grabación, mi profe, esta sesión estará en la grabación, por supuesto, todos los talleres van a ser grabados y se va a compartir, ¿no? A través del aula virtual o a su correo, ya el profesor a cargo, el profesor principal es el encargado de hacer llegar el link de acceso a la grabación. ¿Ok, Luis? ¿Ya? Si, bueno, si me autorizan, yo lo voy a compartir, pero tengo que consultar primero. ¿Okay? Pero sí van a tener acceso a la grabación. Muy bien, Marcial, todo claro, me comenta, gracias. Muy bien. Entonces la grabación, sí van a poder acceder a ella. Así que por esa parte no va a haber ningún inconveniente. Muy bien, entonces por acá comenzamos con nuestro primer ejercicio. A ver, acá está. Dice, un avión parte de reposo con aceleración constante de módulo 12,0 metros segundo al cuadrado, despegando, perdón, luego de recorrer una pista rectilínea de 2,50 kilómetros. De lo mencionado, ¿no? Determine lo siguiente, ¿no? La rapidez de despegue del avión al final de la pista, el tiempo que emplea el avión en recorrer dicha pista y el tiempo que emplea en recorrer 1,25 kilómetros desde el inicio de su movimiento. Claro, el problema, el texto del ejercicio va a ir mencionando algunos datos, algunos van a ser valores numéricos, de manera directa te van a dar la información, con este caso de la aceleración y la distancia, la longitud que tiene esta pista, ¿no? Pero va a haber algunos datos que van a estar, podemos decir, como ocultos, ¿no? Entonces hay que identificarlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, un avión parte de reposo, ¿no?
Entonces, ¿qué entienden por ello, no? Parte de reposo, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Esa parte para poder relacionar con nuestras ecuaciones, ¿no? Un avión parte de reposo, ¿no? Entonces, mmm, parte de reposo, aceleración cero, velocidad inicial, claro, la velocidad inicial cero, ¿no? Claro, la velocidad inicial cero, ¿no? O Vx, ¿no? La componente horizontal, claro, ¿no? Parte de reposo. Indica que no se mueve, ¿no? En ese instante, velocidad cero. Pero de pronto se empieza a mover con aceleración constante, dice, ¿no? Entonces, un movimiento con aceleración constante implica que va a ir cambiando su velocidad, ¿no? Hola Snyder, buenos días, bueno, buenas tardes, bienvenido Snyder. Entonces, muy bien, parte de reposo implica que su velocidad al inicio pues es cero, ¿no? Entonces vamos a poner por acá, ¿no? Por acá les muestro, bueno, 5 ecuaciones que permiten describir, en este caso, el MRV, ya que el problema indica que el avión va a mantener constante su aceleración, ¿no? Aceleración constante, ¿no? Y se mueve en línea recta incluso, ¿no? Entonces, el problema describe ¿no? una situación donde el móvil describe un MRV, ¿no? Entonces, hay que recordar estas ecuaciones, ¿no? 5 ecuaciones para el MRV. Claro, hay que identificar la ecuación pues, más favorable. Por ejemplo, en la parte A nos pide la rapidez de despegue, ¿no? Al final de la pista, o sea, ¿no? Prácticamente nos está pidiendo la rapidez final, ¿no? Entonces ahí está la información, ¿no? Lo que ustedes comentaron, que está perfecto, la velocidad inicial cero, el valor de la aceleración, y esto representa la distancia que tiene que recorrer, ¿no? 2,50 kilómetros. Hay que tener cuidado con las unidades de medida, ¿no? Por ahí es una conversión, ¿no? De kilómetros a metros. Entonces, para la parte A es recomendable esta ecuación que corresponde a la ecuación 4, ¿no? Rapidez final al cuadrado, rapidez inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia que va a recorrer, ¿no? Entonces, como la rapidez inicial es cero, este término pues es cero y ya no lo he colocado, se está reduciendo la expresión y quedaría así, ¿no? Bueno, sacas ahí, pasa este exponente como una raíz al otro lado de la ecuación, ¿no? Tratando, por supuesto, de despejar la rapidez final. Y ya está. Pero acá hay un detalle, ¿no? Mira, he reemplazado el valor de la aceleración, pero la distancia que va a recorrer hasta llegar a la parte final de la pista es 2,50 kilómetros, ¿no? Y por acá lo estoy multiplicando por 10 al cubo, lo que equivale a 1000, ¿no? ¿Y por qué lo estoy multiplicando por este factor a esa distancia recorrida? Por 10 al cubo. ¿Por qué no 10 al cuadrado o 10? ¿Por qué necesariamente 10 al cubo que equivale a 1000? Por acá Víctor me comenta, ¿no? Transformamos, dice, a metros, ¿no? Claro, muy bien. Perfecto, es la equivalencia, ¿no? Una equivalencia. Muy Jaime, correctísimo, ¿no? Un kilómetro es 10 al cubo metros o lo que es 1000 metros, ¿no? La equivalencia, perfecto. Es por eso que acá le estoy multiplicando por el 10 al cubo, ¿no? Es correcto. Entonces ya como la distancia está en metros, la aceleración en metros segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en el sistema internacional, ¿no? Bueno, ahí sí ya nos ayudamos de la calculadora, ¿no? Pero acá hay un detalle, ¿no? Porque ustedes cuando van a dar su respuesta final lo tienen que aproximar a 3 cifras significativas, ¿no? ¿Y cómo quedaría esto expresado en 3 cifras significativas? ¿No? Entonces hay que saber hacer ese tipo de aproximaciones, ¿verdad? A ver, ¿cómo sería tu respuesta final en este caso? A ver, por acá levanta la Mm, mano Jaime. Sí, te escucho, sí, Jaime. profesor, una pregunta. Estos 2,5 kilómetros, si los hubiéramos convertido a metros desde el comienzo,
y hubiéramos operado todo con 2.500 metros sin considerar las cifras significativas ni nada, es posible que al final tengamos problemas de, digamos, con el resultado y nos dé un resultado distinto una vez que tengamos Claro, que calcular el tema de las cifras significativas. claro. Bueno, con respecto a las unidades, es recomendable pues que estén en el sistema internacional, ¿no? Y con Claro, respecto a pero por las eso, o sea, cifras significativas, claro, hay que trabajar con las tres cifras, pues, ¿no? Solo tres. claro, o sea, yo tengo entendido que lo de las cifras significativas se calcula a partir del resultado. Mi pregunta es, ¿qué tal si desde el comienzo del ejercicio yo veo esos 2,50 kilómetros y los convierto a 2.500 metros y a partir de ese momento en adelante solamente trabajo con 2.500 metros? ¿Puedo tener algún problema en que al final, cuando en el resultado tengo las cifras significativas, obtengo un número distinto? No, ¿O, no, vas a tener no? lo mismo. No, 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 no ocurre nada de eso. No vas a tener lo mismo. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. O, o sea, siempre seguro que al comienzo de la resolución del ejercicio convirtamos todos los valores a sistema internacional y a partir de ahí operamos. Claro, también es, claro, no hay problema. Te va a salir lo mismo, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? Los datos, la información en los problemas siempre van a estar en tres cifras significativas, ¿no? Entonces, si ustedes desean, ahí puedes hacer la conversión y luego reemplazar. No hay ningún problema en ese Claro, o aspecto. sea, en realidad mi duda va porque si a 2,50 kilómetros lo convierto a 2.500 metros y no marco que el tercer dígito es hasta donde llega las cifras significativas, ya estoy teniendo cuatro cifras significativas. ¿Eso no podría generar problemas? No, porque al final tu respuesta lo vas a tener que dar en tres cifras, ¿no? Ah, ya. Pero claro, lo ideal, si uno es muy, muy, muy estricto, claro, tendríamos que representarlo, ¿no? Con las tres cifras significativas para que no haya un aumento, ¿no? En la cantidad de cifras. Pero cuando tú al final vas a dar tu respuesta, vas a tener las mismas cifras. O sea, solo que por ahí puede darse el caso de, ¿no? Que tengas más o menos cifras, pero igual las primeras cifras van a coincidir, no hay ningún problema, ¿no? Ah, ya. Esa era mi pregunta. ¿Ok? Gracias. Ya. Claro, tus datos siempre van a estar como así, observas, ¿no? Tres cifras, tres cifras, tres cifras, ¿no? Entonces, si tú lo reemplazas, le pones más cifras, igual tú al aproximar, como bien han colocado por acá por el chat, quería como 245 metros por segundo, ¿no? Esta es una aproximación, por supuesto, ¿no? El valor más real es el previo, ¿no? ¿No? Esto ya es como tu respuesta final, pues, ¿no? Nada más. Por ejemplo, cuando vas a hacer tus cálculos previos, como vamos a ver más adelante, sí hay que trabajar con esto, ¿no? Como mínimo con cinco cifras en la parte decimal, ¿no? Para evitar el incremento del error, pues, ¿no? ¿No? Entonces, por ahí hay que tener ya un poco más de cuidado, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera, ¿no? Muy bien, 245 metros por segundo, ¿no? Esta es la respuesta final. Muy bien, ahora, a ver, ya está. Ahora por acá. En la parte B dice el tiempo que emplea el avión en recorrer dicha distancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo recorre la distancia de 2,50 kilómetros, ¿no? Entonces ya vamos a ir relacionando otras ecuaciones, ¿no? Por acá vamos a ver. El cálculo del tiempo empleado en el avión para despegar, ¿no? De la siguiente ecuación, ¿no? Es una de las ecuaciones del MRV, la más favorable. Acá están todos los datos. Parte de reposo, la rapidez inicial cero, ¿no? Entonces, este término pues prácticamente no lo contamos, ¿no? Y el A que representa la aceleración pasa a dividir, ¿no? Con la intención de despejar T que representa el tiempo, ¿no? Bueno, este es otro dato que hemos encontrado, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estoy usando esta ecuación 3, está por acá arriba. Mira, acá estoy reemplazando el valor de la rapidez final, ¿no? Y acá no coloco mis tres cifras significativas, ¿no? Si incluso, mira, estoy poniendo más cifras todavía, ¿no? Y lo que se recomienda es colocar como mínimo cinco cifras en la parte decimal. Si le puedes colocar más,
mejor, porque la medida va a ser más exacta. Pero para que sea un poco, bueno, para que sea lo menos engorroso y no tomar mucho tiempo de reemplazar las cifras en la calculadora, entonces se recomienda como mínimo 5 en la parte decimal, ¿no? Entonces ya ahí uno tiene un valor más real, ¿no? ¿No? En este caso nos queda 20,41241 segundos, que expresado en tres cifras quedaría 24,4 segundos, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Puedes ponerle más cifras, sería lo ideal, pero como para que no se extienda mucho la operación, entonces se aconseja 5 acá, ¿no? 5 cifras en la parte central. Ahora, si ustedes colocan el valor, el 245 metros que hemos calculado, ahí sí les va a salir fuera del rango, ¿no?, permitido, ¿no? Les va a salir con mucho error la medida. Entonces hay que tener cuidado en este caso, ¿no? ¿Ya está? Así no sé si hay alguna observación. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, ahí vamos relacionando las ecuaciones según lo que va pidiendo el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en la parte C, ¿no? El tiempo que emplea en recorrer 1,25 kilómetros, ¿no? Este tiempo es para recorrer los 2,50 kilómetros. Ahora necesitamos el tiempo para que recorra 1,25 kilómetros, la mitad de la distancia, ¿no? A partir del inicio de su movimiento. Entonces va a ser, bueno, algo similar a lo que hemos estado trabajando. Hay que usar las ecuaciones, pues, la mejor, ¿no? La que corresponda, que pueda calcular en este caso el tiempo, ¿no? Estoy usando esta ecuación: distancia recorrida, rapidez inicial por tiempo, más un medio la aceleración, por tiempo cuadrado, ¿no? El tiempo es lo que queremos calcular. Este es el dato del problema, la velocidad inicial 0. Entonces, como este factor es 0, multiplicado por el tiempo es 0, y se reduce la expresión. Como queremos el tiempo, ahí podemos despejar, ¿no? El 2 pasa a multiplicar, y la raíz para poder despejar el tiempo. Ahora, acá la distancia a recorrer solo es 1,25 kilómetros, ¿no? Y eso hay que pasarlo a metros, ¿cierto? Entonces quería 1,25 por 10 al cubo, pues, ¿no? De kilómetros a metros. Y el valor de la aceleración 12,0, ¿no? Entonces, ahí ya con la ayuda de la calculadora tenemos 14,43375 segundos, que he expresado en tres cifras significativas, que sería como 14,4 segundos, ¿no? ¿Ya está? Entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio hasta ahí, ¿no? No sé si hasta ahí hay algún comentario antes de pasar a nuestro ejercicio número 2. Profesor, disculpe una consulta. Solo para los resultados se va a considerar cifras significativas, ¿no? Para el desarrollo del problema se considera todos los decimales. Sí, o sea, como respuesta final toman las tres cifras significativas, ¿no? Pero Ok. ya cálculos previos, como hicimos acá en el anterior, ahí sí le tomas como mínimo 5 cifras, ¿no? Le puedes poner más, mejor, ¿no? Pero como les comentaba ya, es un poco más tedioso ir colocando las cifras, ¿no? Basta que te equivoques en una cifra en la calculadora, obvio, vas a obtener pues un valor equivocado, ¿no? Este vídeo y diapositivas lo va a compartir al final. Lo que se va a compartir es el link de la grabación del taller que estamos realizando. Las diapositivas sí no lo puedo compartir, no estoy autorizado, pero desean, pueden tomarle captura, no hay problema, me doy un poco de tiempo para que puedan tomar captura, pero en la grabación sí van a poder tener acceso. Profesor, dónde va a estar la grabación? Ya, lo que tengo entendido es que el profesor principal es el encargado de compartirlo, pero yo voy a consultar si lo puedo enviar directamente al correo de ustedes a través del formulario que han llenado a la hora de ingresar, ¿no? Al link del taller.
¿ok? Voy a consultar si lo puedo enviar, ¿no? Si lo puedo enviar, yo lo envío a sus correos acá dentro, bueno, terminado el taller, media hora, a lo mucho, les envío, ¿no? Pero tengo que primero preguntar, ¿no? Ok, Si no, pues, ya el profesor a cargo ya se lo va a compartir. ok, gracias, profesor. Ya de nada, por acá Manuel me comenta en el chat, profesor, ¿me deja capturar la primera parte? Claro, pueden capturar si desean, lo capturan, solo me dan unos segundos para poder. Ahí está. Esa es la primera parte, por ahí Manuel me confirma cuando lo tienes. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Lo demás si lo tienes, Manuel, o también te falta antes de pasar al ejercicio 2? Sí lo tienes. Ah, perfecto, Manuel, gracias por confirmar. Muy bien. Entonces, estamos comenzando despacio, ¿no? Y ahora cada vez, obvio, vamos a ir aumentando la dificultad de los problemas, ¿no? De a poco, nuestro primer taller. Por ejemplo, acá ya aparecen unas gráficas, ¿no? Las gráficas, incluso en las gráficas aparecen, pues, todo con 3 cifras significativas, ¿no? Dice, un gato camina en línea recta de lo que llamaremos eje X con la dirección positiva a la derecha. O sea, el gato se va moviendo rectilíneamente, ¿no? Paralelo al eje X. Usted, que es un físico observador, efectúa mediciones del movimiento del gato y elabora una gráfica de la velocidad del felino en función al tiempo, tal como se muestra en la figura. Entonces, esto es una gráfica, velocidad versus tiempo. Observa la unidad de la velocidad, está en centímetros sobre segundos y el tiempo está en segundos, ¿no? ¿Qué más dice? De lo mencionado determina lo siguiente, ¿no? La velocidad del gato en el instante 4,0 segundos. Entonces acá el detalle es el siguiente, ¿no? ¿Qué información se puede extraer de la gráfica velocidad versus tiempo, ¿no? ¿No? Se puede observar ahí una recta inclinada, ¿no? Una recta inclinada a la izquierda, ¿no? ¿Qué pasará con ese gato? ¿Estará acelerando, desacelerando? Entonces todo eso podemos extraer de esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta es la velocidad inicial del gato, ¿no? En el tiempo inicial 0, el gato tiene una velocidad de 8,00 centímetros por segundo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué también se puede obtener? Miren, en el instante 6 segundos, el gato se ha detenido, ¿no? ¿No? En el instante 6,00 segundos, el gato está en reposo, ¿no? Entonces se puede extraer información, ¿no? Cálculo de la velocidad del gato en el instante 4,00 segundos. De esta gráfica nosotros podemos obtener lo siguiente, ¿no? Miren, lo que les comentaba, ¿no? Su velocidad inicial, ¿no? En el tiempo 0, su velocidad inicial 8,00 centímetros por segundo, pero puedes notar que, bueno, le estoy multiplicando por el factor 10 a la menos 2, lo que implica lo mismo dividirlo entre 100 para poder obtener unidades de metros sobre segundo, ¿no? Entonces estoy haciendo una conversión ahí, ¿sí? De centímetros a metros, ¿no? Dividiendo entre 100, ¿no? O multiplicándole por el factor 10 a la menos 2, ¿no? Lo que es lo que equivale. También en el instante 6,00 segundos, su velocidad final es 0, ¿no? Ahí está. O sea, toda esta información a través de la gráfica. Entonces la aceleración lo podemos calcular como velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo del tiempo, ¿no? Esa es la aceleración media. Entonces, la velocidad final, 0, o sea, en el instante 6 segundos. La velocidad inicial, ahí está, sobre el tiempo, ¿no? Entonces acá nos sale el signo menos en el caso de la aceleración. Implica, ¿no?, que el gato, a medida que va caminando, va disminuyendo su velocidad, ¿no? Va desacelerando. Claro, al inicio tiene 8,00 centímetros por segundo y en el instante 6,00 segundos se ha detenido, ¿no? Implica que está desacelerando, ¿no? Disminuyendo su velocidad. Entonces este signo menos me está dando esa información. Ahora, bueno, exactamente no queremos la aceleración, pero sí nos va a servir
para poder calcular la velocidad del gato en el instante que nos piden, ¿no? Entonces ya uso mi ecuación, ¿no? En este caso del MRV, porque la aceleración durante el movimiento del gato es constante, ¿no? O sea, es una desaceleración constante, ¿no? Entonces, uso esta ecuación para poder encontrar esa rapidez, ¿no? Entonces, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración, ¿no? Observa, mira, he colocado más cifras incluso en la parte decimal. No lo he aproximado a 3 cifras porque no quiero dar como respuesta la aceleración. Si me hubieran pedido la aceleración, ¿no? Pero no me piden la aceleración, solo que la necesitamos para poder encontrar esa velocidad, ¿no? Y acá está el tiempo, ¿no? Bueno, el instante a calcular su velocidad, ¿no? Entonces acá nos queda así, mira, más 0,02666 metros por segundo. Pero recuerden que los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas, ¿cierto? Estos ceros no cuentan como cifras significativas. La primera cifra viene a ser 2, la segunda 6 y la tercera 6, ¿no? Entonces esto ya aproximando quedaría así, ¿no? 2, bueno, 0,0267, ¿no? Porque después de esta tercera cifra le sigue un 6, que es mayor a 5, entonces la tercera cifra aumenta en 1, ¿no? Redondeamos a 267, ¿no? ¿Esa? No sé si hay alguna observación hasta ahí. ¿Está? Muy bien. Ahora en la parte B dice la aceleración de gato. Ahí sí ya nos pide la aceleración, pero mira, acá interesante porque nos dice la aceleración en un determinado instante. Entonces, ¿dónde está la observación acá? Que como esto describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. O sea, en todo MRV, la aceleración es constante. En cualquier tiempo, la aceleración va a tener el mismo valor, ¿no? O sea, no importa en el instante 3 segundos, o en 3,00 segundos, o en el instante 5,00 segundos. O sea, en cualquier instante, la aceleración es la misma, ¿no? Entonces, esta es la aceleración que nos ha salido, ¿no? ¿Cierto? Y esa aceleración siempre va a ser igual, porque en un MRV la aceleración es constante, no cambia, ¿no? Es la característica principal de este tipo de movimientos. Entonces, sea en el instante 3,0 segundos o sea en cualquier otro instante, va a seguir con el mismo valor, ¿no? Solo que acá sí ya lo estoy representando con 3 cifras significativas, ¿no? Bueno, este signo menos representa la dirección, pues, de la aceleración. Como estamos trabajando acá en el eje X, acá dice Vx, paralelo al eje X, entonces esto representa la dirección de la aceleración, ¿no? A la izquierda. También se puede por ahí representarlo con los vectores unitarios, ¿no? También sería una buena opción también, ¿no? Representarlo con los vectores unitarios, con el menos i, ¿no? Pero bueno, como acá es solo una dirección, entonces también se puede dejar así con el signo menos. Ya está, ya tenemos la aceleración. En la parte C nos pide la distancia que cubre o recorre el gato durante los 4,50 segundos, ¿no? Entonces vamos a encontrar una distancia, la distancia que recorre hasta este instante, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Bueno, esta ecuación del MRV, ¿no? Esta ecuación del MRV, ¿no? Prácticamente tenemos todo, ¿no? La velocidad al inicio, el instante a calcular la distancia que ha recorrido, la aceleración, ¿no? La aceleración y el instante a calcular la distancia que ha recorrido, ¿no? Los 4,50 segundos, ¿no? Ahí vamos a poder encontrar la distancia que ha recorrido ese gato, ¿no? Y ahí sí nos ayudamos la calculadora, nos queda así, ¿no? Como ya debemos presentarlo con una respuesta final, entonces lo
quería decir, ¿no? 0,225 metros, ¿no? Los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas, ¿no? Ya está. Entonces, bueno, hay que conocer las ecuaciones del MRV y saber sus características, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Uh-huh. Ah, ok, por acá me dicen captura del anterior. Sí, no hay problema, ahora lo coloco, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Ya, vamos acá. Jesús, vamos a poner el anterior. Ya está. Ahí está Jesús. ¿Me confirma cuando tienes la captura, por favor? ¿Listo? Ya, de nada, Jesús. Vamos por acá. Ahí estamos. Gracias por confirmar. Ya está. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos la parte C del ejercicio, ¿no? A ver, por acá nos falta la parte D, ¿no? Profesor, ¿puede por favor poner la parte A para poder verlo, el resultado? Ah, la parte 1, ¿no? Ahí vamos a ver. Ya está, a ver, listo. 267. Puedo expresarlo Un ratito. también de esa manera. Ahí está. Ah, claro, acá estoy usando también la notación científica, pero cualquiera de los dos es válido, ¿no? ¿Ya? Cualquiera de los dos Gracias. es válido. Ya, muy bien, no hay problema. Claro, acá está con notación científica, ¿no? Profesor, otra consulta Sí, con respecto a las unidades. Por ejemplo, en este sí, caso teníamos centímetros al comienzo. ¿Podríamos operar ya. todo con centímetros y recién hacer la conversión al final? ¿Eso es seguro o puede salirnos otra cosa? No, no, ahí sí ten cuidado, porque no, no se va a poder simplificar algunas unidades, ¿no? Es mejor pasarlo en este caso a metros y recién hacer las operaciones, ¿no? Porque entre las operaciones que uno va haciendo se va cancelando las unidades, ¿no? Claro, Para, pero si para la medida solamente usamos centímetros en todo el procedimiento, al final eso, o sea, y obtenemos un resultado en centímetros, por ejemplo, la distancia recorrida, eso lo podemos convertir a metros y estar seguros de que es el resultado correcto. no, a veces puede quedarte sí y a veces no. Por eso, para evitar eso, mejor lo expresas todo en el sistema internacional. Entonces, y si ya has hallado una rapidez, obvio te va a salir pues en metros segundos, porque todo está en el sistema internacional, ¿no? Si que estás calculando una distancia, si todo está en el sistema internacional, te va a salir en metros. Entonces, lo recomendable es al inicio hacer la conversión, porque si no, en algunos casos no se va a poder simplificar las unidades, ¿no? Cuando uno opera, se va simplificando unidades. Profesor, y otra pregunta en el mismo sentido. En todos los ejercicios que Sí, tengamos en este curso, podemos, o sea, ¿es correcto convertir todo al sistema internacional antes de comenzar a operar? sí, es lo recomendable, sí, en todos los ejercicios, ¿no? Salvo por ahí, bueno, he visto su contenido, pero lo recomendable es el sistema internacional. Gracias. ¿Ok, Jaime? Sí, profesor, queda claro, Sí, gracias. entonces para evitar esos problemas de unidades, mejor todo al sistema internacional, ¿no? Entonces ya es como que un peso menos, ¿no? Como ya no tomas en cuenta. Pero sí, mejor es hacer la conversión porque cuando uno, como les comentaba, ¿no? Cuando uno va haciendo las operaciones, vas eliminando unidades, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, en estos casos yo todo lo he puesto, yo lo voy a poner todo en el sistema internacional, ¿no? En la parte D dice dibuje las gráficas, hay que hacer una gráfica de la aceleración del gato y su posición en función al tiempo, ¿no? O sea, cómo es la aceleración durante el tiempo, mientras transcurre el tiempo. Entonces recuerda que es un MRV,
¿no? Y al ser un MRV, la aceleración no cambia. La aceleración no cambia. La aceleración es constante. Por eso, en esta gráfica, aceleración versus tiempo, mira, es constante, ¿no? Ahora, bueno, acá le he puesto con el factor 10 a la menos 2 por acá, ¿no? Bueno, acá también lo estoy reemplazando, bueno, representando entre cifras significativas usando la notación científica, ¿no? Pero también lo puedes poner con las cifras, no hay ningún problema. Pero más bonito sería así, ¿no? Entonces acá tenemos el factor 10 a la menos 2, entonces solo coloco esta cifra, ¿no? Pero también has podido colocar todas las cifras, ¿no? El 0,0, ¿no? 1333, ¿no? Entonces, esta recta es horizontal porque es constante, ¿no? La aceleración no cambia en el tiempo, por eso es un horizontal, ¿no? Ya está. Y la otra gráfica, tómale captura para pasar a la otra gráfica que es posición en función al tiempo. Entonces, ¿cómo es la relación de la posición con el tiempo para los MRV? ¿No? Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo es la relación de la posición en función al tiempo, ¿no? Para el caso de estos movimientos de aceleración constante. Entonces, acá tenemos la ecuación de posición para todo MRV. Y observa que es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. ¿Y cómo son las gráficas de las ecuaciones cuadráticas? Entonces un poco de matemática, ¿no? ¿Cómo son esas funciones? ¿No? ¿No? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, toda cuadrática, ¿no? Toda función cuadrática es una parábola, ¿cierto? Bueno, acá estoy reduciendo, tomando en cuenta, ¿no? Acá incluso en la parte del problema, suponiendo que partió del origen, ¿no? Suponiendo que partió del origen de coordenadas, ¿no? Posición inicial 0, ¿no? Entonces ya se reduce la expresión, ¿no? Entonces acá me queda una cuadrática, ¿no? Velocidad inicial, aceleración. Ahí están. Grafiquemos esa cuadrática. Pero antes voy a hallar la posición final, ¿no? Para saber dónde va a ser el corte. Con el eje X. Bueno, con el eje horizontal, mejor dicho, ¿no? El eje horizontal del tiempo. Entonces, reemplazo el instante 6 segundos porque es ahí donde se detiene, ¿no? Entonces, reemplazar ese instante en mi ecuación de posición. Entonces, hemos encontrado que en la posición 0,240 metros, cuando se detiene, ¿no? Bueno, va a adquirir esta, ¿no? Esta ubicación, ¿no? Entonces, en el instante 6,00 segundos, tiene esta posición. O sea, cuando se detiene, está en esta posición. Entonces, eso va a permitir hacer la gráfica, ¿no? Eso va a permitir hacer la gráfica, saber dónde es el corte con el eje temporal. Entonces, eso voy a poner por acá, mira. Ahí está, ¿no? Entonces, en el instante 6,0 segundos, está su posición. Entonces, desacelera, ¿no? Desacelera. Bueno, si sigue moviendo, se va a empezar a acelerar a la izquierda, ¿no? Pero hasta el instante 6,00 segundos se ha detenido, ¿no? En la posición 0,240, ¿no? Y luego, bueno, continuaría la parábola, ¿no? Entonces ahí sí un poco de matemáticas, ¿no? Para hacer las gráficas. Vamos a ver, ahí está, ¿no? Esta es la ecuación cuadrática que he dibujado, ¿no? Bueno, en las calculadoras, ahora, ¿no? Hay calculadoras que hacen las gráficas incluso, ¿no? ¿No? Hay programas también, ¿no? Que hacen las gráficas, ¿no? A ver, por acá dice Snyder, ¿puede poner la pantalla anterior? Claro, vamos a ver por acá. Esta es la pantalla. A ver, listo, ok, Snyder. Entonces ya ustedes cuentan con diferentes herramientas para hacer la gráfica, ¿no? Ustedes tienen que sí construir la ecuación, ¿no? Sí, a ver. Profesor, ¿puede poner la gráfica 1, porfis? Claro, claro, ahí te lo, ahorita lo pongo. Vamos a ver por acá. La gráfica anterior, de la aceleración, ¿no? Vamos a ver por acá. Por acá.
Ya, este es el de la aceleración, ¿no? Aceleración constante. Profesor, ¿cuál sería una forma práctica de acabar con la parábola, o sea, de obtener la parábola que usted mostró, sin tener que estar calculando para ciertos puntos? Ah, bueno, no estar calculando puntos, como te comentaba, tienen que un poco ir la matemática, ¿no? Pero reconocer tiene que ver con lo que es, bueno, hay elementos de la ecuación cuadrática que tiene términos llamados como el parámetro, ¿no? ¿No? Claro, pero o sea, Eh, a primera vista vemos que es una, una ecuación de segundo grado, va a generar una parábola, pero puede ser hacia abajo, hacia arriba. claro. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? El menos, ¿no? Movimiento desacelerado, ¿no? Va a estar abierto hacia abajo, ¿no? ¿No? Abierto hacia abajo. Habría salido más, abierto hacia arriba, ¿no? ¿No? Por acá abierto hacia arriba, sí. Porque salió menos, abierto hacia abajo, ¿no? Parámetro negativo va a tener, ¿no? Entonces te puede guiar esta parte, ¿no? Ya, pero ¿y qué parte de la ecuación indica que está subiendo así en vez de estar de repente totalmente abajo del cero en el eje Y? Ah, O sea, acá ayuda, sí, buena pregunta, pero ayuda bastante que el enunciado D dice que parte del origen de coordenadas, ¿no? Entonces el instante cero se encuentra en el origen de coordenadas, en la posición x igual 0, ¿no? Por eso comienzo a 10. Y con este signo menos ya sé que va a abrir para abajo, ¿no? Si hubiera dicho parte de la posición menos 10, ya comenzarías de abajo, ¿no? De la misma forma, ¿no? entonces, el signo que afecta a la expresión cuadrática define hacia arriba o hacia abajo la parábola. Así Y es, el ¿no? ¿Hacia otro, dónde va a abrir, ¿no? y el signo ¿Perdón? del otro, el signo de eso. De esto. Ya, lo que pasa es que cuando tú vas a graficar una parábola, tienes que dar forma a la cuadrática, o sea, tienes que tener un término cuadrático, ¿no? Entonces, cuando tú das forma a esto, bueno, que es un poco más complejo porque hay muchos decimales. Entonces, acá tienes que, bueno, quedaría algo así, a ver, vamos a meter acá. A ver un ratito. Vamos a ver si se puede hacer. Ah, se ve, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá una pizarra del Blackboard, entonces va a quedar algo así, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? A ver, tenemos X, ¿no? Y acá te queda un parámetro, algo así, pues, ¿no? Vamos a poner un valor, ¿verdad? M, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, si, por ejemplo, acá es positivo, parámetro así, pues, ¿no? Es, bueno, la ecuación cuadrática de este tipo, ¿no? Ya, ¿No? Pero si acá ya. es negativo, entonces quedaría así, ¿no? ¿No? Entonces tiene que ver con el valor del parámetro, pero tienes que dar forma a la cuadrática, ¿no? Entonces, en nuestra ecuación teníamos que usar por ahí un binomio cuadrado, ¿no? Pero ya es un poco más complicado porque aparecen muchos decimales, ¿no? Entonces, una forma práctica es hacer eso, ¿no? Lo que te comentaba. Profesor, entonces, ante la duda en una evaluación, usamos la aplicación que genera gráfica, la computadora. Puede ¿Podemos? ser, ¿no? Claro, puede ser, ¿no? Ahora, hay calculadoras también, ¿no? Que permiten hacer eso, ¿no? Ya, pues, gracias. Pero por eso les decía, ¿no? De forma práctica, fíjate cómo es tu ecuación, ¿no? Por ejemplo, si tienes, tanto no importa este signo, ¿no? De acá, de este término, no puedes tener algo así, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, eso más o menos, bueno, si te dice, te da condiciones, pues si te dice posición inicial más 2, entonces comenzarías de acá, ¿no? Como acá hay más, ya tendrías que ser así, ¿no? Ya está, ¿no? Porque este es tiempo, entonces el tiempo, transcurre el tiempo para cada posición, ¿no? Pues sería una aproximación, ¿no? Y así uno quiere ser más exacta la gráfica, ya tendríamos
que usar un programa, pues, ¿no? El Excel, por ejemplo, un Excel. Profesor, una consulta. Sí. Con respecto a la gráfica velocidad-tiempo, eh, hay algunos problemas donde la velocidad por sentido de dirección termina siendo negativo. Empieza positivo y termina siendo negativo. Ya. Ya, cuando sucede esos casos, la gráfica podría terminar en el cuarto cuadrante o toda la gráfica se tiene que realizar en el primer cuadrante. Ah, claro, no, puede darse, no hay ningún problema, ¿no? Claro, puede darse, o sea, en una gráfica velocidad-tiempo, uno tiene así, ¿no? Velocidad, tiempo, que va a depender mucho de las condiciones iniciales, ¿no? O sea, ¿de dónde comienza? Si parte de acá o de Claro, acá, ¿no? usualmente se ve en caída libre que empieza con una velocidad Por ejemplo, en positiva. caída libre, ¿no? Pero depende de la caída libre, porque si está subiendo, comenzaría de acá, ¿no? Claro, Y si está exacto. bajando, Y cuando comenzaría está de acá, ¿no? bajando termina con negativo, ¿no? Exacto. De acá comenzaría, ¿no? Sería así. A ver, hasta ahí, a ver. No, No, pero si está así, no, tendría que ser hacia abajo, ¿no? ¿Cierto? bueno, O de acá, inicialmente comienza con también así, así. velocidad positiva, así que me imagino que empieza arriba. Claro, cuando está acá subiendo, comienza de acá arriba y a medida que sube va a haber un momento en que se detiene, ¿cierto? Ujú, Ese es cuando hace el corte acá, ¿no? Y sigue así, ¿no? ¿No? claro. Y si está en esta situación, también es así, ¿no? A medida, cada vez va bajando, aumentando su valor de la velocidad, ¿no? Pero en dirección ya hacia abajo. Pero sí se podría, o mejor dicho, la gráfica podría terminar en el cuarto cuadrante. Sí, no hay ningún problema. Ah, ok, ok. Pensé que como a la hora de caer acelera y aumenta la velocidad, eh, la gráfica terminaría yendo para arriba. No, sí, normal, no hay ningún problema en ese aspecto. Además, recuerda que en caída libre la aceleración es constante, ¿no? La aceleración de la gravedad. Mira, justo acá, ¿no? Ejercicio 3. Y acá me dice justo, realiza las gráficas. Mira, acá te va a ayudar. Ejercicio 3 dice, el tripulante de un globo aerostático que sube verticalmente con velocidad constante de magnitud 5,00 metros por segundo. Suelta un saco de arena cuando el globo está a 40,0 metros del suelo, tal como se muestra en la figura. Después de que suelta el saco, está en caída libre. O sea, después de que suelta el saco está en caída libre. De lo mencionado determina lo siguiente. La posición del saco a 0,250 segundos con respecto al suelo. La posición del saco en este instante. Pero la posición medida a partir del suelo, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen caída libre, hay que establecer un nivel de referencia, ¿no? En este caso, el suelo. ¿Cuál es su posición en el instante 0,250 segundos? Medido del suelo. Ya, pero hay algo que sí debe estar claro. Porque el problema indica que es un globo aerostático que asciende, ¿no? Asciende y suelta el saco. Entonces deben entender eso, ¿no? A ver, acá está más o menos, ¿no? El globo aerostático, ¿no? Está subiendo con cierta rapidez. Entonces suelta el saco. Entonces, ¿qué ocurre cuando suelta el saco? ¿No? Eso hay que entender, ¿no? Ojo que la persona está acá adentro, ¿no? Y él ha soltado, ¿no? Ese saco. Entonces, ¿qué va a hacer el saco, no? ¿Se irá para abajo? ¿O tendrá que subir, ¿no? Al menos un poco. Subirá y luego caerá, ¿no? Entonces, eso hay que entender, ¿no? Entonces, hay una propiedad de la materia llamada inercia, ¿no? Entonces, como este saco está dentro del globo aerostático que sube con cierta velocidad, cuando esta persona suelta ese objeto, el saco mantiene esa velocidad por inercia, ¿no?
quiere mantener esa velocidad. O sea, ese saco va a subir. Pero como ya está en caída libre, es afectado por la gravedad, 9,81, ¿cierto? El valor de la gravedad. Entonces va a haber un ascenso hasta una determinada altura, donde se va a detener y luego va a caer, ¿no? ¿Ok? Entonces, el saco de arena va a subir. ¿Por qué? Por inercia. ¿Ok? Pero como ya está en caída libre, solo asciende un determinado tiempo, ¿no? Y luego va a caer, porque ya es afectado por la gravedad. ¿Ok? Es por eso que acá en la diapositiva yo representé su trayectoria, ¿no? Acá está, ¿no? Mira. He representado su trayectoria, la trayectoria que sigue el saco. Y por supuesto, no podemos olvidarnos que caída libre es un caso particular del MRV, ¿no? Por lo tanto, tiene las mismas ecuaciones, solo que en este caso de caída libre, la aceleración es conocida, ¿no? Es la aceleración de la gravedad de la Tierra. Si estás en la Tierra, es el de la Tierra. Estás en la Luna, su gravedad de la Luna. Pero nosotros hacemos pues, estos experimentos en la Tierra. Esta es la ecuación, o sea, es la misma ecuación del MRV, solo que ahora ha trabajado en el eje Y. Y por acá, la aceleración de la gravedad. Entonces, mira, si yo establezco mi nivel de referencia del suelo, la posición inicial del saco es a una altura de 40,0 metros con respecto al suelo. El saco al inicio se encuentra con 40,0 metros, medidos del nivel de referencia. La velocidad inicial del saco es la misma velocidad del globo aerostático por inercia, ¿no? Y acá observa que le pongo el menos. ¿Por qué le pongo acá el menos? Porque la gravedad es una magnitud vectorial, vertical, siempre hacia abajo, ¿no? Entonces, este menos representa la dirección de la aceleración de la gravedad, siempre vertical hacia abajo. ¿Okay? Y este más, de acá del 5,00 metros por segundo, es la velocidad inicial del saco, porque el saco al inicio sube, ¿no? Se mueve hacia arriba, por eso acá más. Entonces, este viene a ser la ecuación de posición del saco, medido a partir del nivel de referencia. Quiero en el instante 0,250 segundos. Bueno, ahí solo estoy reduciendo. Me quedaría así, ¿no? En el instante 0,250 segundos. Reemplazo en mi ecuación de posición y obtenemos la posición en ese instante. Pero ya hay que representarlo en 3 cifras, ¿no? Acá no tengo ningún problema de unidades, ¿no? Las velocidades están en metros por segundo, distancias están en metros, la gravedad en metros segundo al cuadrado, ahí no hay ningún detalle. Justin, te escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Me acabo de enterar de que había un taller. La verdad no hubo mucha información respecto a esto, porque solo quedaba lo de la semana anterior. Tengo una consulta. ¿Esto va a venir o está relacionado, creo que al trabajo para la IP1, si no me equivoco? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Este taller va relacionado a un trabajo, creo que va a haber para la siguiente semana, si no me equivoco, o solamente un refuerzo de la clase anterior? Bueno, los talleres tienen el objetivo de que el estudiante practique los ejercicios conjuntamente con el tutor, ¿no? Eso es como una práctica, ¿no? Como reforzando, ¿no? Como nivelarlos, ¿no? Para que puedan entender mejor, ¿no? ¿Okay? Ahora, si su profesor les ha comentado, si el taller va a haber una práctica, eso sí no les podría dar detalles porque a mí no se me ha informado nada con respecto a ello. Entonces, no sé qué tanto les habrá comentado el profesor. Entonces, ya queda entre lo que han quedado entre su conversación entre profesor y estudiante, ¿no? No sé si alguien por ahí también puede aportar algo con respecto a eso. En verdad, yo no estoy enterado.
No, profesor, lo... No, ¿ya ve? Claro. Entonces, como les indicaba al inicio del taller, ¿no? El taller tiene el objetivo de apoyar al estudiante, ¿no? Por supuesto, es indispensable la participación de ustedes en los talleres, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué se suele hacer en los talleres? Ejercicios. Hacemos una serie de ejercicios, ¿no? Con la intención de apoyar al estudiante, ¿no? Para que pueda rendir, ¿no? Adecuadamente en sus exámenes, ¿no? En sus PCs. Entonces, ese es el objetivo del taller, ¿ya? Por acá me dice, buenas tardes, hola, buenas tardes. Entré un poco tarde. ¿Queda grabado? Sí, Oscar, queda grabado por acá. Estoy grabando el taller, no hay problema. Ya está. Muy bien, continuamos. Avanzar. La parte B dice, el tiempo que tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse. ¿Cuánto tiempo tarda hasta chocar con el suelo? Hasta llegar a mi nivel de referencia. Entonces, si el saco va a estar en mi nivel de referencia, en ese instante su posición vertical es cero. En ese instante su posición final, vamos a llamarlo así, es cero, porque está justo en mi nivel de referencia. Entonces mi ecuación quedaría así, mira. Ya está. Su posición final, cero. ¿En qué instante? No lo sé, lo voy a calcular. Entonces acá tenemos una cuadrática. ¿Cómo se resuelven las cuadráticas? ¿No? ¿Cómo resolvemos las cuadráticas? Bueno, acá es lo mismo. Entonces nos queda una cuadrática, ¿no? Ahí he pasado todos los términos de la izquierda de mi ecuación, perdón, todos los términos que están a la derecha, le he pasado a la izquierda para que el coeficiente del término cuadrático sea positivo, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver esta ecuación cuadrática? Bueno, hay calculadoras que resuelven ecuaciones cuadráticas, y si no tienes ese tipo de calculadoras, pues tienes que usar la fórmula general, ¿no? De las ecuaciones cuadráticas. Y resolviendo esta ecuación va a dar dos resultados, ¿no? En este caso me sale uno con término negativo y el otro positivo. Físicamente, un instante negativo no tiene sentido, implicaría ir al pasado, y físicamente eso no es posible. En física el tiempo transcurre siempre hacia adelante, ¿no? Entonces el valor del tiempo más razonable es que en el instante 3,41 segundos, este saco de arena, desde que se soltó, sube y baja, va a llegar al suelo, ¿no? En 3,41 segundos. ¿Ya está? Entonces ya tenemos ese instante, ¿no? Bien. Ya está. Vamos por acá. Espero que lo hayan capturado. Y nos piden también la rapidez de impacto con el suelo. Entonces la rapidez, voy a usar la ecuación de la velocidad en función al tiempo, ¿no? Recuerda, el movimiento vertical de caída libre es un caso especial del MRV trabajado en el eje Y, donde la aceleración es la gravedad, ¿no? Quiero en el instante, bueno, acá hay un detalle porque me dice la rapidez de impacto con el suelo. Nosotros hemos encontrado ya ese instante cuando impacta con el suelo. Acá está. Hemos calculado ya el instante que va a impactar en el suelo. Entonces con ese instante puedo encontrar la velocidad con la que va a impactar en el suelo. Uso mi ecuación de la velocidad, ¿no? Velocidad inicial, la gravedad de la Tierra y el instante que golpea en el suelo. Entonces nos quedaría así, ¿no? Este signo menos representa pues la dirección del movimiento. Si nos sale negativo, implica que el saco está descendiendo hacia la parte negativa del eje Y, ¿no? Pero en nuestro enunciado C nos pide la rapidez.
Y recuerda que rapidez no es lo mismo que velocidad. Están relacionados, sí, pero no es lo mismo, ¿no? La rapidez viene a ser el módulo o la magnitud de la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Esta es una velocidad. Tengo acá la dirección del movimiento. Pero la rapidez solo es el módulo de la velocidad, solo su valor. Entonces, por ahí recordar un poco sobre el concepto de velocidad y rapidez, ¿no? A ver un momento. Y en la parte D nos pide las gráficas, aceleración y velocidad en función al tiempo. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y les voy a mostrar por acá la gráfica de la aceleración. En el movimiento vertical de caída libre, la gravedad es constante, nunca cambia. En la Tierra tiene este valor aproximado de menos 9,81 metros segundo al cuadrado. Durante el ascenso o descenso de ese saco, la aceleración no cambia. Hasta que golpea el suelo, ¿no? En que es el instante aproximado de 3,41 segundos. Entonces la aceleración es constante. En este caso, la aceleración de la gravedad. Y para el caso de la velocidad en función al tiempo. No, ahí sí, pues, la velocidad cambia con el tiempo en un MRV, que es en este caso, de caída libre. Entonces ahí sí hay que construir la ecuación de la velocidad. Ya hemos hecho ya en una de las diapositivas. Y la ecuación, acá está la ecuación de la velocidad, ¿no? Velocidad inicial, gravedad por tiempo, ¿no? Entonces esta es una función lineal, una función de primer grado, ¿no? Cuya pendiente es negativa, ¿no? Entonces la gráfica viene a ser de este tipo. Bueno, ahí estoy encontrando los puntos de corte. Por ejemplo, ¿cuándo la velocidad es cero? ¿No? La velocidad cero, ¿en qué instante? En el instante 0,50968 segundos, ¿no? En ese instante la velocidad cero. ¿Qué significa eso? Como el saco sube, va a disminuir su velocidad y va a haber un momento en que se detiene. Ese instante estoy encontrando, en el instante cuando se va a detener, cuando alcanza su altura máxima, ¿no? Bueno, acá así aproximado, 0,510 segundos. Entonces quedaría así, mira. El saco al inicio tiene una velocidad de más 5,00 metros por segundo. El saco sube, pero cuando sube va disminuyendo su velocidad. En este instante, 0,510 segundos, alcanza su altura máxima y la componente de esa velocidad es cero, la componente vertical. Luego el saco de arena empieza a caer, aumentando el valor de su velocidad, hasta impactar en el suelo con esta rapidez que también lo hemos calculado. Entonces, ahí tengo la gráfica velocidad versus tiempo. Profesor, una consulta. Sí, sí. En las evaluaciones, cuando nos piden graficar de esta forma, ¿siempre tenemos que identificar los puntos de corte o podemos simplemente poner la línea diagonal, o sea, la gráfica pero sin valores? Claro, sí, pues, claro, puedes poner los principales, que en este caso es la velocidad inicial y el tiempo, ¿no? Porque Yep. hasta el instante 3,41 nomás es la caída libre, ¿no? Después ya es otra cosa, es el saco, ¿no? Pero no es tan necesario hacer los puntos de corte, pero sí lo hago para que pueda ser más precisa, pues, la gráfica. Pero mi pregunta es, en una evaluación regular, si nos piden graficar algo, ¿van a esperar ver si tiene un número o bastaría con la raya? Bueno, lo ideal es que le pongas, ¿no? Sería mejor, ¿no? Porque te estás dando una información más precisa, ¿no? Una gráfica más real, ¿no? Entonces ya ahí depende cómo manejes tus tiempos también, ¿no? En tu práctica, ¿no? Por ahí te puedes sumar puntos, ¿no? Entonces va a depender cómo también, si te alcanza el tiempo, porque allá los puntos de corte también, obvio, te toma un tiempo, ¿no? Por ahí me pedían de la parte 4, ahí está.
la parte 4 de la gráfica. Espero haberte ayudado, Jaime. Sí, profe, todo perfecto. Gracias. Ok, por acá Ángel comenta, hola compañeros, ¿tienen grupo de WhatsApp en este curso? Preguntan. Y Jessica me dice, profe, la parte anterior, profe. Y la que sigue, ¿no, Jessica? La parte 5. ¿Esto o la anterior? ¿O está bien, Jessica? La anterior, profe, pero ya la copié, gracias. Me falta completar mi gráfico. Ah, ya, perfecto. Ya, listo. Muy bien. Jesús, la 3, Jesús, ¿te falta antes de pasar al ejercicio 4? Sí, allá la parte 3. Ahí está, esta es la parte 3. ¿Me confirmas, por favor, Jesús? La parte A por acá me comentan. La parte B a la parte 2. Esa es la parte 2, por ahí le faltaba. Fabricio, la parte B, esa es la parte B, Fabricio. Y la parte C, no, parte B nomás, ¿no? Es una carita triste, ¿verdad, Fabricio? ¿O es la parte C? Carita triste. Pues. Muy bien. Ahora, nuestros 3 últimos ejercicios tienen que ver con el movimiento parabólico, ¿no? Me dice, profe, un momento, ya vamos hacia antes de pasar a la... D corresponde el movimiento parabólico, ¿no? Recuerden, mientras voy acá regresando, ¿no? El movimiento parabólico es un movimiento compuesto, ¿no? Entonces, donde la velocidad horizontal, la velocidad paralela al eje X, MRU, ¿no? Y la componente vertical, movimiento vertical de caída libre, ¿no? Entonces, este es un fija, pues, este chico, jóvenes, el movimiento parabólico, ¿no? Es en tu PC1 fijo, ¿no? En el siguiente taller vamos a hacer más problemas de movimiento parabólico. Ejercicio 4. Un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo a un ángulo de 40,0 grados con respecto al horizontal, ¿no? Con respecto al eje X. Y con una rapidez de 10,0 metros por segundo, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Determina lo siguiente. Las componentes de la velocidad en el instante del salto y en la altura máxima. ¿Cómo encontramos esas componentes de la velocidad? O sea, esta velocidad tenemos que descomponerlo, ¿no? Una en el eje X y otro en el eje Y. Una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. Para el eje X usamos la función coseno, ¿cierto? Y para el eje Y la función seno, ¿no? Entonces, esta es la rapidez que has saltado por el coseno del ángulo en el cual ¿no? se desprende del suelo, ¿no? Así es, Jesús. Entonces, acá tenemos la componente horizontal, expresado en 3 cifras significativas, y por acá la componente vertical, ¿no? Pero recuerda que la componente vertical es la que cambia, ¿no? Porque a ella le afecta la aceleración de la gravedad. En cambio, la componente horizontal no cambia, ¿no? Porque despreciamos, ¿no? El viento, por ejemplo, ¿no? La fricción con el viento, ¿no? Entonces, por eso acá le pongo componente vertical inicial. ¿Okay? Entonces ya tengo las componentes de la velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. Así de simple. ¿Ya? Tómale captura, porque también nos piden las componentes de la velocidad en la altura máxima. Cuando la atleta llega a la altura máxima, ¿cómo serán estas componentes de la velocidad? Entonces, importante comprender que la componente horizontal es constante. Esta componente nunca cambia durante el movimiento parabólico. O sea, cuando se encuentre en la altura máxima, la componente horizontal va a ser la misma. La componente horizontal de la velocidad permanece constante. La misma, ¿no? Pero la componente vertical sí cambia. Y cuando sube, disminuye la componente. Y cuando llega a la altura máxima, esa componente vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el atleta llega a su altura máxima, la componente vertical es 0.
¿ok? Entonces, estas son las componentes de la velocidad en la altura máxima. Así es, Jessica, muy bien. Tómale captura para pasar a la parte B. El tiempo que permaneció en el aire. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? Y hay muchas formas de encontrar ese tiempo, ¿no? Incluso hay una fórmula, una ecuación física que permite encontrar el tiempo así de inmediato, ¿no? Pero no es necesario. Hay que razonar. A ver, encontremos ese tiempo. Entonces tengo acá la componente horizontal y la componente vertical inicial de la velocidad del atleta. Cálculo del tiempo de vuelo. En el eje Y calculamos el tiempo de subida. Y mira lo que voy a hacer, te voy a explicar para que puedas entender lo que voy a hacer. Vamos a por acá, un ratito. Ya, por ejemplo, ¿no? Tenemos algo así. ¿Ya? Voy a imaginar que esta es la atleta. Este puntito de color azul es la atleta. Entonces la atleta sube, alcanza su altura máxima, donde su velocidad es horizontal, y baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a aplicar? Sabemos que el tiempo de subida con el tiempo de bajada, ¿cómo son? Si están en el mismo nivel, ¿cómo son esos tiempos? El tiempo que sube con el tiempo que baja, perfecto, ¿no? Son tiempos iguales, ¿no? Entonces, muy bien, como los tiempos son iguales, yo quiero calcular el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que permanece en el aire, entonces sería una suma, ¿no? Tiempo de subida más el tiempo de vuelo. Pero como bien ustedes determinan, ¿no? El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, siempre y cuando sea el mismo nivel, ¿no? Entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Eso voy a aplicar. ¿Okay? Pero hay que también tener en claro que eso solo cumple, ¿ya? Eso solo cumple si está al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel. O sea, si está más arriba o más abajo, ya no va a cumplir eso. Así que hay que tener claro, ¿no? En el mismo nivel, ¿ya? Mismo nivel. Y es lo que ocurre con el atleta, pues, ¿ya? Muy bien, duplicar, ahí dice, ¿no? Ya. Entonces, mira, eso voy a hacer por acá. Por eso, primero voy a calcular el tiempo de subida, ¿ya? Voy a calcular el tiempo que sube, ¿ya? Un momento, ¿ya? Voy a calcular el tiempo de subida. Esta es mi ecuación de la velocidad, ¿no? Del movimiento vertical de caída libre. Entonces, cuando el atleta llega a su altura máxima, su velocidad, bueno, su componente vertical es 0, ¿no? Ya está. Cuando llega a la altura máxima. Y esta es la componente vertical inicial, que lo tenemos por acá. Entonces, cuando yo despejo t, este t que representa el tiempo de subida. Esto representa el tiempo de subida, el tiempo que tarda en subir, ¿no? Porque calculamos el tiempo de subida, ¿no? Reemplazo la componente vertical inicial, ya está, ¿no? Hago la división, ya tengo el tiempo de subida. Pero eso solo es el tiempo de subida. Yo quiero el tiempo de vuelo. Entonces lo multiplico por 2, este tiempo de subida. ¿Está? Lo estoy multiplicando por 2. Entonces me quedaría aproximado ya 3 cifras significativas, 1,31 segundos. ¿Ya está? Ese sería el tiempo que el atleta permanece en el aire. Tómale captura, no sé si hay alguna observación hasta ahí. Dice por acá, Snyder, profe, la parte 2 para el más. Ok, Snyder, no hay problema. Antes de avanzar. Ya, esa es la parte 2.
Entonces ya hemos encontrado el tiempo que permanece en el aire, que es el tiempo de vuelo. Ahora nos falta la distancia horizontal que alcanzó. La distancia horizontal. ¿Ah? ¿Lo tienes, Snyder, para continuar? ¿Listo? Ahora voy a calcular, de nada, voy a calcular la distancia horizontal. La distancia horizontal, o sea, voy a trabajar en el eje X. Una distancia horizontal es en el eje X. Una distancia vertical es en el eje Y. Es una altura. Entonces, en el eje X, la componente del eje X de la velocidad es un MRU, o bueno, se comporta como un MRU. Puedo usar la ecuación del MRU. Entonces, esta es la componente horizontal que nunca cambia y lo hemos calculado al inicio. Y este T es el tiempo que permanece en el aire, es el tiempo que tarda en recorrer esa distancia horizontal, ¿no? Que acabamos de calcular, ¿no? 1,31046 segundos, ¿no? Ahí está. Entonces hacemos ese producto, lo aproximamos a 3 cifras significativas. O sea, esa atleta va a lograr un alcance horizontal de 10,0 metros aproximadamente en un tiempo de 1,31 segundos, ¿no? en el aire, con la velocidad que nos da el problema, ¿no? Cuando estamos describiendo el movimiento parabólico. Tómale captura. ¿No? Dice por acá Víctor. La parte 2 puede reducir, porfa. A ver, Víctor. Ahí está Víctor, cuando la tienes me avisas. Y lo último es, realice la gráfica de la velocidad versus tiempo para cada componente. Claro, en el movimiento parabólico, la velocidad tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. La componente horizontal, MRU. MRU implica que no cambia en el tiempo. Es por eso que acá la gráfica, mira, un momento, me pasé, ahí está, mira. La gráfica es la velocidad versus tiempo para cada componente. En el eje X, ¿no? Sí, ahorita Fabricio lo retrocedemos. Mira. 7,66 aproximadamente en 3 cifras significativas. Mira. Una línea horizontal. No cambia con el tiempo. Hasta el instante 1,31, que es donde acaba el movimiento parabólico, ¿no? Entonces esta es mi gráfica de la componente horizontal de la velocidad. Tómale captura un ratito, Fabricio, ahorita retrocedo. Solo faltaría la componente vertical. Ahora vamos a ver la componente vertical. Pero voy a retroceder antes de eso. Fabricio, algo por ahí rápido, por favor. ¿Está? ¿Lo tienes, Fabricio? ¿Listo? Y ahora vamos a hacer la gráfica de la componente vertical. Recuerda que la componente vertical, en el movimiento parabólico, se comporta como un movimiento vertical de caída libre. Entonces, esta es la ecuación de la velocidad en función al tiempo para la componente vertical. Esa componente vertical sí cambia en el tiempo. Y ahí está su ecuación, ¿no? Es una función lineal, ¿no? Entonces lo representamos, ¿no? Quedaría así. Bueno, como comentó su compañero Jaime, si no me equivoco, ¿no? Acá estoy representando algunos cortes, ¿no? Si desea lo haces, ¿no? Pero sí encuentren hasta dónde alcanza el tiempo del parabólico, ¿no? Hasta qué instante hace el parabólico, ¿no? Porque no siempre hace el parabólico, la atleta en este caso, ¿no? Sino hasta el instante 1,31. Yo acá encontré otro tiempo, ¿no? Que esto, si no me equivoco, representa, pues, cuando alcanza su altura máxima, ¿no?
Cuando la velocidad en la componente vertical del atleta es 0, ¿no? Ya está. Una función lineal. ¿Alguna consulta antes de pasar al ejercicio 5? ¿Alguna captura falta de este problema? Profesor, ¿No para continuar? profesor, Sí, sí. soy Víctor. Víctor, Tendrá, dime. sí, no tendrá una hoja de resumen con la fórmula, ¿verdad? Y para más o menos Eh, o esos hay que, no. no, ¿no? En tus anotaciones, por ahí no las tienes, o si no, Sí, sí, ya no, para el no. próximo taller. Yo decía por comparar, o sea, porque yo me he enfrentado a un problema en la cual, por ejemplo, no me dan el V sub 0, perdón, la Ya. velocidad inicial, y claro, no sé qué fórmula aplicar. Y entonces Ah, digo, claro. me tiene que faltar alguna fórmula o algo, ¿entiendes? Entonces por eso, Claro. no sé si va a Ya. tocar algún ejercicio de ese tipo. Cuando la componente vertical es 0. No, no, cuando la velocidad inicial no te la dan, solamente te dan el ángulo y te dan la altura y luego la distancia, la longitud Ah, ok, máxima. ok. Ujú. Entonces no Claro. sé qué Bueno, fórmula aplicar en para ese calcular caso, el V bueno, sub 0. la vas a tener que relacionar dos ecuaciones, ¿no? No hay otra, o sea, vas a tener que relacionar ecuaciones del MRU con ecuaciones del movimiento vertical, ¿no? No vas a tener que relacionar, o sea, tener un sistema de ecuaciones, algo así, ¿no? ¿Ok? Creo que no he puesto un ejercicio así, pero lo voy a tomar en cuenta para el siguiente taller, porque el siguiente taller es prácticamente parabólico, leyes de Newton, por ahí, ¿no? Ah, entonces me quedo Porque al siguiente taller, profesor. sí, no he colocado un problema de esa forma, pero las ecuaciones son las mismas, o sea, Ok. no hay que buscar más ecuaciones, ¿no? Son las Sí, es que mismas, ¿ok? a veces uno confunde, a veces intento buscar así, ¿no? Por libre y digo, me faltará alguna fórmula que no, pero claro, ahora con la pauta que me da de que a lo mejor hay dos ecuaciones que hay que interactuar, Claro, pues ya. claro. Ujú. Pero igual me queda el próximo taller. En todo Gracias, caso, profesor. por ahí, Sí. si no llegas a, podemos decir, a un final con la respuesta Ujú. correcta, ahí está mi correo, lo Ah, ok. compartes y podemos Ah, ok, genial, darte más genial, orientación, ¿no? No hay ningún problema. genial. Gracias, gracias, No hay gracias. nada. Profesor, una Josh pregunta. levantó la mano por ahí. Profesor, ¿en el siguiente taller vamos a hacer los mismos ejercicios o va a ser otro separado? No, el siguiente, el que continúa, ¿no? Sí, No, es otro profesor, otros ejercicios. ok, gracias. Claro que son de los mismos temas, ¿no? ¿No? De lo que han avanzado, ¿no? Oscar, espero que hayas tomado captura y lo regresé para que lo puedas tomar la parte del tiempo. No sé si lo tomaste, Oscar. Ah, sí, acá, muy bien. 5, mira, 5, ¿no? Dice, un estudiante lanza una canica hacia arriba desde lo alto de un edificio, ¿no? Con un ángulo de 20,0 grados respecto al horizontal y con una rapidez inicial de 15,0 metros por segundo, como se muestra, ¿no? Si el tiempo que tarda en impactar en el piso por primera vez es 4,50 segundos. Determine las componentes de velocidad en el instante que lanzó la canica. Ya, pues, usamos coseno para la horizontal. Ahí está. Esta es la rapidez con la que se ha lanzado. Y este es el ángulo de tiro. Aproximadamente 14,1 metros por segundo. Y la componente vertical que sí cambia, ¿no? Por eso acá le pongo componente vertical inicial. Porque esta sí cambia, ¿no? Ya está. ¿Listo? Colocamos la calculadora y nos queda aproximadamente 5,13 metros por segundo. Ya encontramos las componentes de la velocidad de esa canica al inicio, en la horizontal y en la vertical. Tómele captura. En la parte B dice, analice si su rapidez de impacto es mayor a 40,0 metros por segundo. En otras palabras,
debemos encontrar la rapidez con la cual impactó la canica. Ojo que sí conocemos, por dato de problema, el tiempo que permanece en el aire, ¿no? O el tiempo en el cual va a cambiar de posición desde esta parte, ¿no?, de arriba del edificio hasta impactar en el suelo. O sea, sí conocemos el tiempo de vuelo, ¿no? Ahora la idea es relacionarla, ¿no? Entonces, recordar esta ecuación. Esta ecuación que observas, o esta fórmula, sirve para encontrar la rapidez de un proyectil en cualquier instante, ¿no? En nuestro caso, es cuando va a impactar en el suelo. Y según el problema, ese es el instante 4,50 segundos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que encontrar la componente horizontal y vertical de la velocidad en este instante. Pero, como sabemos, en el movimiento parabólico, la componente horizontal nunca cambia. Siempre tiene este valor durante el movimiento parabólico. O sea, la componente horizontal ya lo tenemos. Faltaría la componente vertical. Esa componente sí cambia. Entonces, uso mi ecuación de la velocidad. Uso mi ecuación de la velocidad para la componente vertical, porque esa sí cambia. ¿Dónde la componente vertical inicial? Acá está. La gravedad y por el tiempo. ¿En qué instante necesitamos? En el instante 4,50 segundos. Por eso reemplazo acá en t, en el tiempo. Y es así como encuentro la velocidad. Nos sale con signo menos. Eso significa que el proyectil, en este caso la canica, cuando impacta en el suelo, está descendiendo, ¿no? Se va moviendo hacia abajo. Entonces, esta es mi componente horizontal, que nunca cambia en el parabólico, y este es mi componente vertical en el instante 4,50 segundos, que es el instante cuando va a golpear el suelo. ¿Ya está? Ahí con la calculadora, por supuesto, y nos quedaría aproximadamente 41,5 metros por segundo. Tómale captura, si hay alguna observación hasta ahí. Muy bien. En la parte D del ejercicio 5 dice, realice las gráficas de la aceleración versus tiempo para cada componente. O sea, así como la velocidad tiene dos componentes, horizontal y vertical, la aceleración, por ser también una magnitud vectorial, tiene también dos componentes, horizontal y vertical. Pero en el caso de la aceleración hay algo curioso, porque faltaba la C, ¿no? Perdón, disculpen. Bueno, ya les cierro la idea. En el caso de la aceleración, la gravedad es siempre vertical hacia abajo, ¿no? Y eso va a facilitar realizar las gráficas de la aceleración en la parte D. Pero antes, debemos encontrar la altura del lanzamiento con respecto al piso, ¿no? Me faltaba la parte C. Entonces, determine la altura del lanzamiento con respecto al piso. Entonces, con respecto al piso, el piso va a ser mi nivel de referencia. Por acá arriba tengo el instante inicial, por acá abajo el instante final, cuando la canica golpea el suelo. Entonces, necesito mi ecuación. Como es una altura, como necesito una altura es una distancia vertical. Entonces, necesito trabajar en el eje Y. Y en el eje Y, la componente vertical de la velocidad describe un movimiento vertical de caída libre. Entonces uso mi ecuación, ¿no? Esta es mi ecuación. Esta es la ecuación, ¿no?, de posición para el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Claro, yo quiero en el instante 4,50 segundos, que es el instante que llega al suelo, ¿no? ¿Está? Mira, en el instante 4,50 segundos, nuestro proyectil se encuentra en el suelo. Posición 0.
La posición inicial es más h medido desde el nivel de referencia. Eso nos pide. La componente vertical inicial de la velocidad, acá está. La gravedad entre 2 y el instante. Pero nosotros sabemos que en el instante 4,50 segundos, esa canica se encuentra en el suelo, su posición 0, con respecto a la vertical. Entonces acá estoy despejando y ahora reemplazo, ¿no? En el instante 4,50 segundos. Entonces acá solo he despejado, h, que representa la altura, ¿no? Entonces ahí nos quedaría aproximadamente 76,4 metros. Esa es la altura con la que se ha lanzado la canica, tomando como referencia el suelo. ¿Alguna observación? ¿Puedes repetir, por favor, toda esa última diapositiva? Ok, perfecto. Mira, acá tienes la posición, la ecuación de posición, ¿cierto? Pero esta es la ecuación de posición para el eje Y, porque en el eje Y, la componente de la velocidad hace un movimiento vertical de caída libre. En el instante 4,50 segundos, ¿dónde se encuentra la canica? En el suelo. Como está justo en mi nivel de referencia, con respecto al eje Y, su posición es 0, con respecto al eje Y. Por eso acá le pongo 0, mira. En el instante 4,50 se encuentra en el suelo, posición 0. O no hay altura, si lo quieres llamar así, ¿no? Esta es la componente vertical inicial que obtuvimos a la hora de descomponer la velocidad. Estoy trabajando en el eje Y. La gravedad, menos 9,81, la gravedad en la Tierra. Acá lo que hice a continuación es solo despejar. Despejé, ¿no? Lo dejé h solo, porque h representa la altura a la cual se ha lanzado la canica. Y eso es lo que nos está pidiendo la parte C. Reemplazo el instante 4,50 segundos en la ecuación, ¿no? Lo reemplazo, ¿no? Y bueno, lo coloco en la calculadora. Me queda aproximadamente 76,4 metros, ¿no? La altura a la cual se lanzó la canica, ¿no? Para que tarde 4,50 segundos hasta llegar al sol. ¿Ya? Por acá dice sale 72,2. A ver, entonces hay que verificarlo. ¿Está mejor? Por ahí me consultaron. Sí, quedó claro, gracias. Ya, de nada, perfecto. Pero ahora acá hay un detalle. A uno de sus compañeros le salió 4, perdón, sí, 76,2. Entonces yo también lo voy a verificar. Si por ahí también lo pueden verificar, a buena hora, ¿no? 5,13, 0,30. Como son bastantes cifras, por ahí se puede pasar uno, ¿no? Me sale 76. Sí, mira, correcto. Mira, lo he colocado. Me sale 76, me sale después 2399, ¿no? Entonces lo corregimos. Sí, profesor. Ya, perfecto. Perfecto, a ver. Entonces, eso tiene que ser todo estudiante, verificar los cálculos, porque como son bastantes cifras, por ahí se me puede pasar una cifra o colocar una de más, una de menos, ¿no? Entonces, igual, ustedes cuando estén en su práctica, no solo vas a colocar una vez, tienes que colocar por lo menos 2 veces, ¿no? El 76,2, así estaba bien, solo que acá la aproximación, ¿no? En la aproximación estaba mal, ¿no? Ya está. Ahí la aproximación estaba mal, ¿no? Ya está, ahora sí. 76,2, ya está. Ya está. Ya está, ¿no? La aproximación, ¿no? Sí, ya está, ya lo corregimos. ¿Listo? Entonces ya lo hemos corregido. Entonces, ahora lo expando. A ver. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Gracias, Jaime. Igual forma Jessica, Marcial, por confirmar. Muy bien, perfecto. ¿Está? Muy bien, si no hay otra observación, pasamos a las gráficas de la
aceleración, bueno, de las componentes de la aceleración en función al tiempo. Entonces, la aceleración solo se da en el eje Y. En el eje X no hay aceleración. Por eso la componente horizontal es constante. Entonces, mira, su gráfica sería así. 0, 0, 0, 0, hasta el instante 4,50 segundos, que es el instante que deja sería el movimiento parabólico, porque va a impactar en el suelo. Tómale captura para pasar a la siguiente gráfica, que correspondería al de la componente vertical de la aceleración en función al tiempo, ¿no? Y en el movimiento parabólico, esa componente vertical de la aceleración es constante, ¿no? Es el de la gravedad, ¿no? ¿No? Mira por acá, ¿no? Menos 9,81, ¿no? Es constante. Esta es la componente vertical de la aceleración, ¿no? Hasta el instante 4,50 segundos. Sí, Justin. Buenas tardes, profe. Una consulta. ¿Este PDF se va a compartir resuelto? No, no, eso sí no tengo autorización, no puedo compartirlos, bueno, estas diapositivas. Por eso estoy dando la facilidad de que lo puedan capturar o luego pueden ver el video de la grabación, ¿no? Pero también voy a consultar si puedo compartir yo directamente o si el profesor a cargo lo va a hacer, ¿no? ¿Sí? Pero sí está siendo grabado el taller, ¿ya? Está bien. Ya, por acá me comentan en el chat la parte 4. Profe, disculpe, entonces, ¿para cuándo podríamos ver volver a ver el video? Por eso mira, si yo voy a preguntar, voy a consultar terminado el taller, yo voy a consultar si lo puedo enviar, ¿no? Si yo lo puedo enviar, ya lo pueden ver hoy día mismo, ¿no? Pero si me dicen que no puedo hacerlo, entonces ya hay que esperar que el profesor principal, ¿no? El profesor de teoría, les reenvíe, ¿no? En todo caso, ya ustedes tendrían que consultarle a él directamente. ¿Ok? Todo a través del correo, ¿no? Por acá Josmel me dice, profe, si la trayectoria de un cohete, si tendría componentes de aceleración. Claro, por supuesto, ¿no? Ya sería más complejo, ¿no? Por supuesto, puede haber movimientos donde la componente horizontal de la aceleración tenga un valor, ¿no? Pero como acá estamos todavía, Josmel, en la parte del movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué significa eso? Que la única fuerza que actúa sobre el móvil que estudiamos es su peso, ¿no? Y por lo tanto la gravedad es la única aceleración que va a haber, ¿no? O sea, estamos viendo solo esas situaciones. Pero por supuesto, se puede estudiar movimientos más complejos, ¿no? Claro que sería un poco más tedioso, ¿no? Hay que ser más minucioso, ¿no? Para poder describir qué es lo que va a ocurrir. Así es, yo. Pero es la idea, ¿no? Más o menos la idea. Se trabaja por separado, ¿no? Los ejes. Claro, en la neumostática, ¿no? Claro. Se puede ya, ¿no? Pero estamos aún viendo, ¿no? Pero la neumostática no es por acá los gases, ¿no? Los gases. ¿No? Nosotros estamos viendo estudio de los, bueno, el estudio del movimiento, ¿no? La resistencia del aire, ¿no? Claro, ya hay más factores, ¿no? Por ejemplo, en la trayectoria de un cohete, el efecto Coriolis, por ejemplo, ¿no? De la rotación de la Tierra, ¿no? Bueno, básicamente ya se tiene que encontrar pues ecuaciones para ver cómo son ese tipo de fricciones, ¿no? No es mucho más complicado, ¿no? 6, vamos a nuestro ejercicio 6 y último ejercicio, vamos a terminarlo. Un policía persigue a un consumado ladrón de joyas a través de los tejados de la ciudad. Ambos, dice, están
corriendo a rapidez constante a 2 metros por segundo. 2,00 metros por segundo. Cuando llegan a un espacio vacío, entre los dos edificios que tiene 1,00 metros de separación y un desnivel de 4,00 metros, tal como se muestra en la figura, el ladrón salta con una rapidez de 2,00 metros por segundo con una inclinación de 30,0 grados. Entonces el ladrón salta con un cierto ángulo y el policía salta con una rapidez de 2,00 metros de manera horizontal. O sea, el policía salta de manera horizontal, pero el ladrón salta con un ángulo. Entonces, el ladrón va a tener una pequeña elevación, ¿no? ¿A qué distancia del borde del segundo edificio llegó el ladrón? Bueno, el alcance horizontal del ladrón. Un alcance horizontal se trabaja en el eje X. Entonces, la distancia horizontal con respecto al primer edificio es la componente horizontal de la velocidad del ladrón por el tiempo. Para la componente horizontal uso la función coseno. El ángulo de salto para el ladrón es 30,0 grados. Entonces tendríamos que calcular el tiempo, ¿no? Que tarda el ladrón desde que saltó hasta que llegue llega al segundo edificio, ¿no? Ahora voy a usar el cálculo, bueno, el tiempo en el eje Y, porque tengo el desnivel, tengo esta altura de 4,00 metros, ¿no? Entonces, el movimiento vertical de caída libre, esto estoy usando para el ladrón, ¿ah? Mira, mi ecuación de posición en el eje Y, en la figura acá se observa el nivel de referencia. Cuando ustedes trabajen en el eje Y, un nivel de referencia para medir las alturas. Cuando el ladrón llega al segundo edificio, con respecto al eje Y, ya no hay altura, porque está justo en mi nivel de referencia, ya no hay altura. Pero que cuando se encuentra en el primer edificio, sí hay una altura de 4,00 metros. Esta es la componente vertical inicial, ¿no? La rapidez con la que salto por el seno de la gravedad entre 2 tiempo cuadrado. Entonces tenemos una cuadrática, ¿no? Una cuadrática. Bueno, resolviendo la cuadrática, nos va a quedar 1,01072 segundos. Entonces, este es el tiempo que el ladrón permanece en el aire realizando un movimiento parabólico. Es este mismo tiempo que el ladrón va a recorrer una cierta distancia horizontal. Entonces, este tiempo que permanece en el aire me va a servir para poder calcular la distancia horizontal que logra el ladrón. Ya está. Bueno, el otro tiempo es negativo, no lo considero, ¿no? Una ecuación cuadrática, están mis dos raíces, ¿no? Entonces, voy a reemplazar ahora ese tiempo en mi ecuación número 1. Ya, un momento. Un momento, está cargando. O sea, paralizado. Un ratito. A ver, ¿qué pasó? Está cargando, me sale cargando. Y ahora sí. Entonces, reemplazándole con ese tiempo, ¿no? ¿Ya está? Entonces, realizando ya este producto, me sale la distancia que logra, ¿no? El ladrón, ¿no? El ladrón alcanza una distancia de 1,75061 metros, ¿no? Entonces, por lo tanto, la distancia con respecto al borde del segundo edificio, ¿no? Claro,
esta es toda la distancia horizontal que logra el ladrón, ¿no? Desde el primer edificio hasta acá más o menos, ¿no? Pero a nosotros nos preguntan a qué distancia del borde del segundo edificio llegó el ladrón. O sea, nos está pidiendo esta distancia, ¿no? Desde el borde del segundo edificio hasta acá. Claro, hay que tomar en cuenta que la distancia de separación entre los edificios es de 1,00 metros. Entonces, haciendo esa diferencia de la distancia que alcanzó horizontalmente, menos la distancia que están separados los dos edificios, logramos esa distancia medida a partir del borde del segundo edificio. Y ello sería todo, ¿no? A ver, ¿alguna observación? ¿Tomaron captura del anterior o por ahí creo que lo pasé muy rápido, o no sé, para poder regresarlo de parte 1? Un compañero lo va a compartir el grupo de estudiantes. Perfecto. ¿Puede Qué regresar, bueno, por favor? qué bueno que estén organizados. Sí, lo retrocede, por ahí me comenta. Ya está. Qué bueno que se organicen. Listo. Profesor, una consulta. En Sí. en el examen, por ejemplo, en la PC1, que cuando nos venga, ¿tenemos que colocar estos dos tiempos o solamente basta con el tiempo o el primero que me salió? Claro, bueno, si te sale uno positivo o negativo, tomas pues el positivo, ¿no? Ujú, pero no va a Solo ser tomas necesario uno. que coloque ambos, ¿cierto? No, porque o sea, cuando tú reemplaces en tu ecuación, solo toma el tiempo positivo. El tiempo negativo no se toma, ¿no? Ya. Basta Ok. colocar solo el positivo, ¿no? O en todo caso lo especificas, pues, ¿no? Al final todo suma, pues, ¿no? Por ahí el profesor te puede tomar en cuenta, ¿no? Mira, justificas, ¿no? No tomamos el tiempo negativo, ¿no? Ya que el tiempo fluye siempre hacia adelante, ¿no? Entonces ya estás argumentando, ¿no? Entonces el profesor te puede considerar, ¿no? Aquí está el grupo De del la, chat. está Justin ahí. El delegado Justin. Qué bueno, felicitarlo que se organicen, ¿no? El delegado es otro compañero. Ay, perfecto, mira. Qué bueno, chicos, que se organicen, pues, ¿no? De eso se trata. Así ya ustedes pueden compartir mejor la información, ¿no? Y es mejor, está bien, me parece perfecto, ¿no? Muy bien, estudiantes, eso sería todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado el taller y sobre todo que se haya entendido los ejercicios que se han trabajado, ¿no? Ya que Profe, la intención del taller es apoyarlo. Sí, ya. Sí, sí. la grabación va a estar disponible ni bien termine bueno, a los minutos supongo. Sí, por eso les comentaba, ¿no? De que voy a consultar, ¿no? Si me dan el visto bueno, yo acá en media hora les comparto a través del correo. Si me dan el visto bueno, ¿no? Pero si me dicen, profesor, no puede compartir, tiene que compartir el profesor principal, el profesor teórico, ahí sí ya no podría yo hacer eso, ¿no? En todo caso, yo le voy a estar informando a través del correo, ya que tengo acá todo el dato, todos los datos de ustedes que han participado en este taller, ¿no? Profesor, ¿Ok? disculpe, si no fuera de mucha molestia, de Profesor, proceso 4, el enunciado A lo podría mostrar en pantalla. Claro, claro. profesor, disculpe, ¿podría ayudarnos a resolver un ejercicio adicional? Bueno, ahorita no puedo por el tiempo, pero como les comenté a uno de sus compañeros, ¿no? Me lo envían al correo, ahí les puedo dar unas sugerencias y ya ustedes lo comparten como tienen su grupo, ¿no?
¿Puede poner su correo, por favor? Creo que Sí. está... PC Madima. Ese es el login, ¿no? Profesor, ¿puedo poner la diapositiva, por favor? Sí. A ver, ¿cuál era? Perdón, ahí me dio mi correo. ¿Cuál era, por favor? La parte... ¿Me comentas qué parte era? De las diapositivas. 4A. La 4A. A4A. 4A. Ya. Profesor, ¿será que Gracias. ponga la 4A, podría poner la última, por favor? Ya, pero primero vamos con la 4A porque ya estoy por acá cerca. Por acá me dice Jaime, gracias, profe, lección mejor que profe titular. Gracias, Jaime. Qué bueno que les haya gustado. La 4A. ¿No? A ver, un ratito, está cargando. Gracias, Jessica. La 4A, ¿no? Ya, esta es la 4A, me imagino que es la parte 1, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, esa es la 4A, por ahí le faltaba. Eso no te esa nomás faltaba, ¿no, Víctor? Igual, Oscar, ya se pueden retirarlos si ya no hay Y es la única, información. gracias. Perfecto. Por acá me dice, gracias, profe. Nada, Jessica. Carlos, por favor, ¿puedes cambiar la pregunta 1? Carlos, ¿me esperas un ratito? Gracias, profe. Buen fin de semana. Igualmente, Oscar. Profe, la última ya, te vamos a poner así mejor. Si por ahí a alguien le faltan las capturas, me espera. Sí, ahí te vamos a poner. La 6 solo tiene 2 partes, ¿sí? Sí, ya por factor tiempo. Sí, porque no me puedo pasar mucho. Ahí tiene otro taller. Gracias, profesor. Envío luego un correo. Ya, Víctor, voy a estar al tanto. Entonces, por acá me faltaba ahí. La 6 me indicaba la última parte, ¿no? Entonces, por acá. La última, sí. Vamos por acá a poner dos veces. Ahí me pasé, ¿no? Vamos a ver. Ya está. Ahí está Josbet. Por acá por el chat me dice, profesor, dice, profe, un favor, la última diapositiva del ejercicio 5. Y ahí te lo ponemos, Susan. Ya está. ¿Listo, Josbet? ¿La tienes? Sí, profesor, gracias. Ya, de nada. Susan, dice el último de la 5. Ahí está. Vamos a ver. Es de la 5, la última, Susan. Listo. ¿Por ahí alguien más le falta? Creo que por ahí alguien más faltaba. Les agradezco por la asistencia al taller, por su participación también, que hace que la clase sea más, más dinámica, ¿no? De eso se trata, pues, ¿no? Listo, chicos, lo tienen todo entonces. La pregunta 1. Es verdad, Carlos. Listo, lo que... Bueno, ya no hay observaciones. Mayra, no, de nada, Mayra, gracias a ti por participar. Importante, ¿no? En el taller. Nos vemos a la próxima, Mayra. Profesor, una consulta. ¿Todas las semanas hay estos tipos de ejercicios? Sí, los talleres, sí, y se le va a estar enviando a sus correos las invitaciones, así como les ha llegado para este taller. Ya. Ya, profe. Ya, de nada. Por acá me preguntaban, Carlos, esta es la pregunta 1, no sé cuál te faltaba. Snyder, profe, una última pregunta, ¿de dónde sale este valor, ¿puede poner la pantalla anterior? Uy, Snyder, si me espera, sí. Un ratito, por favor. Carlos. Ahorita lo vemos, Snyder. Ya, está Carlos, me avisas para poder poner la C. Y vamos con Snyder, ¿no? La C, sí, acá lo ponemos. Un momento. Ya, esa es la parte C.